Universidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario Metropolitano CUM, Escuela de Ciencias Psicológicas, Introducción a la Psicología Social, licenciada Ana Paredes, jornada matutina, cuarto semestre, sección A. Los integrantes del grupo Diego Mauricio Méndez Castillo, Fernanda Mariel Salazar Arriola, Kevin Josué Camé Andrino, Alejandra Aimé Molina Parada, presentan una línea del tiempo sobre los precursores de la psicología social. Sócrates, 469-399 a.C. Se interesó en la ética y en la moral de los individuos como parte esencial en cuanto a sus comportamientos en la sociedad. Se le considera un precursor del método inductivo, pues pretendía que las personas llegaran a la verdad a través de su propia experiencia en lugar de seguir conocimientos ya establecidos tomados como buenos. Pensaba que la ironía se trataba de reconocer nuestra ignorancia para salir en búsqueda de la verdad, y la mayéutica se trata de buscar esa verdad para tomarla de modelo ante todos nuestros juicios. Aristóteles, 384-322 a.C. En su obra Ética a Nicómaco, plantea que los seres humanos tienden por naturaleza a buscar la felicidad, con fin de determinar cómo debe actuar el ser humano. Consideraba que el ser humano solo consigue felicidad o perfección en la sociedad, ya que el ser humano es un ser político por naturaleza. Creía que la dignidad del ser humano se encontraba en el puesto que tenía en la escala animal, porque es un ser libre e inteligente, y consideraba que la organización social ideal era la ciudad-estado, conformada por un núcleo urbano y varias aldeas a su alrededor. Wilhelm Maximilian Wundt. Su principal aporte a la psicología social como tal fue su obra Psicología de los Pueblos. En su obra estudia las formas de comportamiento colectivo, los procesos mentales que trascienden a los individuos y que surgen por asociación en una comunidad cultural. En relación a los temas sociales, Wundt describió los fenómenos mentales colectivos como él llamó a los mitos, costumbres, arte, religión, magia, lenguaje y procesos cognitivos, los cuales describe detalladamente en sus tomos, vinculando cómo todos estos procesos influyen dentro de la sociedad de manera diferente en cada individuo, destacando el tema del lenguaje. Gustavo Le Bon, 1841-1932. Preocupado por la aparición repentina de las masas a partir de la Revolución Francesa, se cuestionó la necesidad de una disciplina que explicara el comportamiento social. Con esta inquietud se dedicó a estudiar los fenómenos de masas, llegando a varias conclusiones, como que los fenómenos de masas eclipsan todas las características humanas individuales positivas. Menciona que el ascenso de las masas coincide con la caída de la civilización, ya que el alma colectiva, a través de la sugestión y del contagio, se vuelve una conducta inconsciente e irracional, de modo que los hombres sienten, piensan y actúan de un modo completamente distinto a como lo haría cada uno de ellos por separado. Con esto en mente, Le Bon llegó a la conclusión que la masa se transforma así en una entidad psicológica distintiva e independiente de los miembros que la componen. Gustav Ratzenhofer, 1842-1904. Concibió la sociedad como un universo de grupos étnicos en conflicto. Se preocupaba especialmente por el desarrollo de tipos de asociaciones humanas. Sentía que los grandes grupos sociales evolucionan a partir de unidades sociales menos complejas en conflicto. Pensó que la sociología podría guiar a la especie humana hacia formas superiores de asociación, y desarrolló su interés por las ciencias sociales durante su presidencia en la Corte Militar Suprema de Viena, de 1898 a 1901. Gabriel Tarde, 1843-1904. Escribió Las leyes de la imitación en 1890 y Estudios de psicología social en 1898, dando así inicio a la psicología social. Enfatizó en el papel del individuo, de sus innovaciones y sus invenciones sobre el desarrollo social. Según Tarde, la conciencia colectiva no tiene una existencia independiente de los individuos. Para Tarde, cualquier costumbre actual, trabajo, violencia o negociación fue copiada ayer y comenzó como un germen exótico traído por un aire social. Iván Pavlov, 1849-1943. Realizó el experimento del perro pavloviano, demostrando así el condicionamiento clásico. Fue un precursor del conductismo
y diseñó el primer sistema de señales, que se da por asociaciones instintivas en animales, y el segundo sistema de señales, que se da por asociaciones más lógicas e infinitas, como puede ser el lenguaje, en humanos. Emile Durkheim, 1858-1917. Durkheim creía que lo social es irreductible a una explicación psicológica individual, posee características peculiares y es anterior a la existencia del individuo. Su principal obra influyente en la psicología social fue Las reglas de método sociológico, que publicó en 1894. Su obra permite entender su concepción sobre la relación entre los individuos y la sociedad, o entre el todo y las partes. También estudió la base de la estabilidad social, es decir, los valores compartidos por una sociedad, como la moralidad y la religión. En su opinión, estos valores, que conformaban la conciencia colectiva, son los vínculos de cohesión que mantienen el orden social. Durkheim explicó el fenómeno del suicidio como resultado de una falta de integración del individuo en la sociedad. George Mead, 1863-1931. Con influencias de la teoría evolutiva y la naturaleza social de la experiencia y de la conducta, recalcó la inmersión del yo y de la mente dentro del orden social y en el marco del simbolismo lingüístico que usan las personas para comunicarse con sus padres. Criticó el conductismo de Watson y denominó su propia corriente como conductismo social. Pensaba que el yo surge por un proceso social en el que el organismo se cohíbe. Esta timidez es el resultado de la interacción del organismo con su ambiente, incluyendo la comunicación con otros organismos. Mead describe que el ser humano comienza el entendimiento del mundo social a través del juego. Menciona que los niños van adaptando papeles o roles a medida que van jugando, pero en eso hay un límite de tiempo y dice que no se puede adoptar al mismo tiempo distintos roles. Es decir, que el niño para lograr esto tiene que estar dispuesto a adoptar distintos roles e indica que el niño toma diferentes roles que observa en la sociedad adulta y los juega de tal manera que les sean útiles para alcanzar un entendimiento de los diferentes roles sociales. Charles Cooley, 1864-1929. En su trabajo personal Competición de 1994, advierte sobre el peligro de la industrialización y la sociedad urbana en Estados Unidos. Dice, el individualismo y la ruptura de los grupos e instancias que vertebran la naturaleza social. La base de la organización social es la comunicación directa e interpersonal, donde se forman los grupos primarios que generan naturaleza social. El grupo social marca el lugar donde se forma la dimensión social del yo, los éxitos y los fracasos de las ambiciones y los anhelos. Su obra tuvo una gran influencia sobre el pensamiento sociológico y en figuras coetáneas, como la de George Mead y la teoría del interaccionismo simbólico. Edward Ross, 1866-1951. En 1908, con su obra Psicología Social, hace su aparición en Estados Unidos la psicología social. Recibe la influencia de Gabriel Tarde y de la psicología colectiva europea y postula una psicología social que estudia las conductas resultantes de las influencias interindividuales y de las interacciones sociales. Ross escribe así a la psicología social como parte de la sociología, estudiando las uniformidades en la conducta humana debidas a causas sociales, tales como el lenguaje, los mitos, las costumbres, una psicología de las modas colectivas. Ross destaca la imitación como explicación de la conducta. Según Ross, la psicología social debía estar enmarcada dentro de la sociología, puesto que su objeto de estudio trata sobre las causas y condiciones que hacen del individuo un ser social. Para Ross, la psicología social trata de comprender y explicar las uniformidades en los pensamientos, creencias y voliciones que son consecuencia de la interacción de los seres humanos entre ellos. Sin embargo, también considera que la persona posee por sí misma una entidad propia, pues efectivamente entiende al ser humano como agente del cambio social. William McDougall,
1871-1938. Publicó Introducción para la Psicología Social en 1908. Considera que los instintos como origen o causa de la conducta humana, individual o social. Cada instinto se corresponde con una conducta específica a la que explica y su correspondiente expresión emocional. Creía que existían instintos sociales que determinan la conducta social. Estas ideas influirán en el pensamiento de George Mead. En su obra The Growth Mind, publicada en 1920, incursiona en la psicología colectiva, con una perspectiva genética y más social de la mente humana e indica que está moldeada por la sociedad en la que se desarrolla, siendo el producto de la interacción humana. Piensa también que el grupo tiene un poder de influencia sobre las conciencias individuales. Aboga por la existencia de una conciencia colectiva, un espíritu de grupo que se impone sobre las conciencias individuales a través de la sugestión. Edward Thorndike, 1874-1958, apuntaba que la conducta del ser humano es predecible sin recurrir a agentes mágicos. Consideraba también que el aprendizaje según la ley del efecto es un proceso que implica selecciones que no escapan de los comportamientos más complejos. John Watson, 1878-1958. Sus trabajos estaban influenciados totalmente por la filosofía naturalista de Darwin y consideraba que sus trabajos psicológicos eran importantes aplicaciones sociales. Su obra manifiesta conductista hacía énfasis en el ambiente, en el que implica una filosofía optimista en relación con el comportamiento humano y la sociedad. Sus palabras: podemos hacer un ser humano cada vez mejor y una sociedad cada vez mejor si decidiéramos hacerlo. Kurt Lewin, 1890-1947. Después de emigrar a los Estados Unidos en 1932, enseñó en Stanford Cornell, llegando a ser el director del Centro de Investigación en Dinámica de Grupo en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, en 1944. En sus trabajos estudió los problemas de la motivación de los individuos y los grupos e investigó sobre el desarrollo infantil y las características de la personalidad. Su trabajo tuvo una influencia decisiva en la investigación psicológica moderna. Entre sus libros destacan Teoría dinámica de la personalidad, 1935, Principios de topología psicológica, publicada en 1936, y Teorías del campo en las ciencias sociales, 1951. Floyd Allport, 1890-1979. En su obra Psicología Social, publicada en 1924, definirá la psicología social como el estudio de la conducta social, estimulaciones y reacciones que surgen entre los individuos y la parte social de su medio. Plantea que los mecanismos comportamentales y la conciencia son un fenómeno individual, fundamentales para la comprensión de la interacción entre los individuos. No existiría una psicología de grupo que no fuera esencial y completamente una psicología de individuos. Su trabajo sobre facilitación social en Harvard, que realizó en 1924, señala la importancia de la presencia de otros sobre la ejecución de la tarea de un individuo a través de su gestión, que favorece respuestas a través de la liberación de impulsos individuales. Lev Vygotsky. La teoría sociocultural de Vygotsky dice que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, ya que esto permite que los niños interioricen las estructuras de pensamiento. El papel de los adultos, según Vygotsky, es apoyar, dirigir y organizar el aprendizaje del infante. El andamiaje consiste en el apoyo temporal de los adultos, maestros, padres, tutores, etc., que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. Decía que los niños interiorizan gran parte de su aprendizaje social a través del juego.
Entre las obras más destacadas de este autor encontramos Psicología Educativa, La mente en la sociedad, el significado histórico de la crisis de la psicología, el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, Psicología del arte y el pensamiento y el habla. Theodore Newcomb dirigió el Bennington College Study, en el cual se seguía la influencia de la experiencia universitaria en creencias sociales y políticas. Fundó y dirigió el programa doctoral en Psicología Social en la Universidad de Michigan. Investigó las actitudes y creencias de los estudiantes a lo largo de sus carreras universitarias. Su investigación sacó a relucir cuán importantes son los grupos de referencia en la adolescencia para desarrollar creencias y orientaciones sociales y políticas. Estudió los factores que asociaron el conocimiento y la atracción, incluyendo el principio de la proximidad, proxemia. Alexander Luria. Entre sus numerosas obras destacan Afasia traumática, el funcionamiento del cerebro y neuropsicología de la memoria. Estableció una relación entre los mecanismos cerebrales y las funciones intelectivas del hombre e investigó en relación a los pacientes de lesiones cerebrales y su reinserción social. Con base en la teoría de Vygotsky, investigó desde el supuesto de que el hombre asimila la experiencia mediante el lenguaje oral. El pensamiento era una internalización del diálogo externo. Solomon Asch dijo que la mayoría de los actos sociales deben entenderse en su entorno y perder significado si están aislados. Ningún error al pensar en hechos sociales es más serio que no ver su lugar y función. Asch realizó una serie de experimentos conocidos como el experimento de Asch, que son una serie de estudios realizados en 1951, donde buscaba probar que las personas se pliegan al poder y presión del grupo, adoptando una actitud de conformidad frente a este. En el experimento se formaban grupos donde todos, excepto uno, eran cómplices del investigador. Se les presentaban 2 líneas y se les pedía que señalaran la que para ellos era más larga. Los cómplices comenzaron a señalar la opción equivocada como correcta, y esto hacía que el sujeto evaluado, o sea, el no cómplice, sintiera una fuerte presión del grupo para contestar en contra de lo que su lógica decía. El número de personas que se plegaba al juicio mayoritario disminuyó considerablemente cuando se les permitió manifestar su decisión en privado. Así la influencia se manifestaba sobre todo sobre la conciencia y no tanto sobre el juicio. Que una persona previamente rompiera el consenso disminuía considerablemente el número de sujetos experimentales que se plegaban o conformaban a la opinión equivocada de la mayoría. Carl Hovland. En la década de 1950 en la Universidad de Yale, Carl y sus colaboradores investigaron el efecto de la comunicación persuasiva, el cambio de actitudes y opiniones. Para que un mensaje persuasivo cambie la actitud y la conducta, tiene que cambiar previamente los pensamientos o creencias del receptor del mensaje, además de ir acompañadas de incentivos. De esta manera los receptores del mensaje pensarán sobre el mensaje y si los entienden y los consideran aceptable, lo aceptarán, de lo contrario lo rechazarán. Propuso también el modelo SMCR, que consta de variables de origen, de mensaje, de canal y de receptor. Leon Festinger formuló la teoría de la disonancia cognitiva, que dice que cuando 2 creencias bien asentadas entran en conflicto, nos sentimos incómodos porque nuestro sistema de valores deja de estar en armonía y pasa a estar en tensión. Para reducir esta tensión es necesario cambiar o eliminar una de las creencias, adquirir información para reducir la disonancia o restarles importancia. También formuló la teoría de la comparación social en 1954. Sostenía que constantemente nos estamos comparando con los demás, estableciendo un concepto bueno o malo de nosotros mismos según lo que percibamos de las otras personas. Decía que nuestro autoconcepto va directamente ligado a esa percepción de los demás, no limitándose al aspecto físico. Michael Argyle. En 1972 modificó el ciclo de comunicación desarrollado por Charles Berner, que consta de 6 pasos. Alguien decide comunicar una idea, la codifica y la envía. Alguien más la recibe, la decodifica y la comprende. La retroalimentación demuestra comprensión. El modelo permite la posibilidad de distorsión en la etapa de codificación o decodificación.
Publicó trabajos sobre la psicología de la religión, resumidos en Religious Behavior, y la psicología de las creencias y la conducta y las experiencias religiosas, que trabajó junto a Benjamin Beit Hallahmi, demostrando ambos libros el compromiso con el empirismo y tocando temas como creencias en el más allá o frecuencias de experiencias religiosas con la población general. Aportó también con la psicología de la felicidad, donde discutió los hallazgos empíricos de la felicidad, incluyendo que la felicidad es de hecho promovida por las relaciones, la comida, la fe, entre otras. Su trabajo demostró interés en la perspectiva sociopsicológica de las clases sociales, las diferencias en su participación religiosa y los patrones en las relaciones entre unas clases sociales y otras. Serge Moscovich, en su teoría de las representaciones sociales, retoma la idea de Durkheim acerca de las representaciones colectivas, que se trata de cómo el grupo piensa acerca de sus experiencias. En otras palabras, se podría decir que es el punto de vista que la sociedad tiene de sí misma en conjunto, no de cada individuo. Cuando una teoría científica se difunde entre el público, se hace saber común, cambiando así la visión que la gente tiene del mundo y de sí misma, logrando de esta manera que los desconocidos se vuelvan familiar. Tanto el objeto que ya se conoce como el sujeto surgen del mismo proceso. Una interacción entre ambos hace posible la existencia de ambos y sin uno de ellos el otro se vería afectado. La teoría de las minorías activas se trata de una parte cuantitativamente menor del grupo de personas que se plantea una posición diferente a la mayoría. Para ello deben tener visibilidad y reconocimiento social en relación a la mayoría. La minoría ejerce influencia social, de este modo abre la posibilidad a expandir la base del apoyo social del grupo. Con esta teoría, Moscovich acentúa la relación de la psicología social con los aspectos más sociales de los procesos de cambio. Albert Bandura, 1925, le da un papel muy importante en cuanto al comportamiento social humano, a la imitación seguida de un programa de recompensas y refuerzos. Postuló el aprendizaje por medio de la observación, que se trata de tratar de replicar una conducta que se observa de un modelo. Consta de 4 etapas: la atención, la retención, la replicación y la motivación. La atención consiste en aquello que capta tu atención y te hace querer aprender la conducta que estás observando. La retención se trata de seleccionar aquellos elementos que consideras necesarios para poder replicar de manera exitosa lo que quieres aprender. La replicación consiste en reproducir la conducta. La motivación es aquello que te hace querer imitar la conducta, el objetivo que quieres alcanzar con ella. El experimento del muñeco bobo desarrolló este experimento por su especial interés en niños y en la conducta agresiva, obteniendo datos fieles de su teoría del aprendizaje por observación. El entorno influye en el aprendizaje. Edward Ellsworth estableció una técnica llamada congraciarse, que indica que un sujeto intenta influir en otro individuo haciéndose más simpático para su objetivo. Stanley Milgram. Uno de los trabajos más destacados en la historia de la psicología social fue la investigación experimental que realizó en la Universidad de Yale entre los años 1960 y 1963 y que puede considerarse un experimento crucial en la historia de la disciplina. Milgram se cuestiona, ¿somos todos nazis?, y evalúa la obediencia, es decir, la compulsión a hacer el mal, como resultado de factores contextuales, la presencia de una autoridad legítima que se hace cargo de las decisiones, el alejamiento de la víctima y el procedimiento escalonado por etapas en el cumplimiento de órdenes criminales. Con esta experiencia, Milgram intentó explicar cómo desde el comportamiento de personas que individualmente eran buenos ciudadanos, se llegó a un programa de exterminio masivo, el Holocausto. Su investigación demostró la peligrosidad que encierra la predisposición que tenemos los humanos a obedecer a la autoridad hasta llegar a despojarnos de nuestro sentido de la responsabilidad. Acuñó el término estado agenticio, un estado en el que las personas realizan acciones contrarias a sus propios valores. Realizó un total de 19 experimentos sobre obediencia a la autoridad y su trabajo abrió el debate que contribuyó a generar los procedimientos éticos en los que se pueden desarrollar este tipo de investigaciones hoy en día.
Richard Nisbet Eugene analizó diferentes modelos de pensamiento encontrados en las culturas occidentales y orientales. Creía que el proceso de pensamiento humano puede, a pesar de todo, no ser del todo universal y considera que las diferencias culturales surgen debido a las diferentes experiencias del mundo y no porque hayan procesos cognitivos disimilares, ya que todos procesamos la información de la misma manera. Ignacio Martín Boró propuso y defendió la tesis de que la psicología debería establecer una estrecha relación con las condiciones sociales e históricas del territorio donde se desarrolla. Decía que los estudiantes de psicología deberían aprender a analizar el comportamiento humano en los contextos específicos en los cuales se desarrollaban y no en escenarios artificiales. Rechazó la cómoda y falsa idea de que la psicología es imparcial. En lugar de esto, él concibió una psicología crítica y comprometida con diferentes proyectos de las sociedades alternativas que se venían gestando en Latinoamérica desde hace muchos años atrás. El inicio de la solución a los problemas de salud mental de los individuos en las sociedades caracterizadas por la opresión, donde la anormalidad normal prevalece, está en la transformación de la sociedad para trascender sus condiciones históricas relativas y superar la opresión. John Brookshire Thompson. Entre sus estudios está el qué tanto influencian los medios de comunicación en la formación de las sociedades modernas. Se interesó también en cómo los medios influyen en el espacio y tiempo de la vida social.